Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California, y para nosotros es un enorme privilegio poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Gracias por suscribirte a nuestro canal, gracias por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy estamos ante una escritura hermosa, extraordinaria, que tiene un gran contenido de enseñanza, pero vamos a tratar de alguna manera de mantenértelo sencillo, entendible, claro, para que tú puedas rescatar estos principios prácticos para tu vida y aplicarlo el día de hoy. Nosotros le hemos titulado a esta meditación de la siguiente manera: lo más conveniente. Y vamos a meditar en el pasaje bíblico ubicado en Mateo capítulo número 3, partiendo del versículo 11 al versículo número 17. Sabe, hay cosas en la vida que son buenas, hay cosas en la vida que nos agradan mucho. Hay cosas en la vida por las cuales a lo mejor nosotros, si nos pidieran que eligiéramos, elegiríamos lo que más nos agrada o lo que más nos atrae. Pero hay momentos en nuestra historia que necesitamos elegir básicamente lo que más nos conviene, básicamente lo mejor, básicamente elegir lo que realmente tiene propósito para cada uno de nosotros. Y creo que en este pasaje de la escritura vamos a poder descubrir también algunas cosas interesantes en cuanto a qué es lo que más nos conviene a nuestra vida. Me gustaría dejar en tu corazón entonces tres enseñanzas que se desprenden de este precioso pasaje de la escritura del día de hoy. La primera enseñanza la observamos a partir del versículo número 11 y versículo número 12. Le pusimos de la siguiente manera: lo más conveniente, número uno, definir la vida. Claro, creo que es importante que en el proceso que estamos llevando nosotros aprendamos a definir nuestra vida, definir exactamente hacia dónde vamos, definir cuál es nuestro propósito, definir qué es lo que tenemos que llevar adelante en nuestra vida, en nuestro ministerio, en nuestra vida personal, en nuestro matrimonio o en nuestra familia. Te voy a leer los dos primeros versículos para que tengas una idea de lo que quiero compartir contigo. Dice así, hablando de Juan el Bautista: yo a la verdad bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Y aquí está Juan el Bautista de alguna manera tratando de clarificar quién es él, tratando de definir quién es él. Claro, porque había personas que pensaban que él era el Cristo, porque había personas que podían confundirse con lo que él estaba haciendo. Entonces Juan viene y se dice: ¿saben qué? Yo no soy el Mesías. En otras palabras, dice, yo a la verdad, dice, solamente bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Juan se da cuenta entonces que tiene que aclarar, que tiene que definir. ¿Sabe? Cuando nosotros aprendemos a definir nuestra vida, de alguna manera entendemos que el centro de nuestra vida no somos nosotros. Entendemos que Cristo tiene que ser el centro de nuestra vida y el entender esto nos va a traer orden en la vida, nos va a traer orden en nuestras decisiones, nos va a traer orden en nuestras expectativas, nos va a traer claridad en la vida y un propósito claro para poder seguir adelante. Cuando aprendemos a definir nuestra vida, entonces dejamos de compararnos con otros. Juan el Bautista no se quería comparar con el Señor Jesucristo porque no podía compararse con él. El Señor Jesucristo está muy por encima de Juan el Bautista y entonces él lo deja muy claro. Y al final, cuando tú defines tu vida, ¿sabes qué ocurre? De alguna manera tienes un propósito claro para poder seguir adelante. Juan el Bautista lo que estaba haciendo era predicar para arrepentimiento, como él lo decía, bautizaba a las personas en ese arrepentimiento, pero también nos anunciaba que algo del propósito que nosotros tenemos que definir al final de nuestra historia es aprender a ser trigo y no paja. El versículo número 12 dice: su aventador está en su mano para limpiar su era, recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Querido hermano y querida hermana, creo que nosotros
tenemos que definir nuestra vida y no ser paja, no ser solamente una paja que puede ser quemada solamente, no, sino ser el trigo que se necesita sobre la tierra, el trigo que se necesita ser cosechado, el trigo que necesita llevar un proceso, el trigo que puede alimentar a otras personas. Es muy importante porque el trigo y la paja pueden parecer muy iguales, pueden parecer muy semejantes, pero sabes, el trigo lleva un proceso, el trigo es puesto en la tierra, crece ahí en la tierra, de alguna manera es cortado, es trillado, es separado y es almacenado. ¿Sabes para qué? Para poder traer bendición, que tu vida y tu vida y la mía sean vidas que realmente bendicen a otras personas. Vamos a definirnos como verdadero trigo y no tan solo como paja. Creo que hay una segunda enseñanza que podemos encontrar ahora a partir del versículo número 13, 14 y 15. Le pusimos así, ¿sabes? Lo más conveniente, número 2, cumplir lo que Dios nos pide. Es muy importante entonces que nosotros cumplamos el propósito de Dios en nuestra vida. ¿Por qué estamos en la tierra? ¿Qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos aquí en la tierra? Necesitamos ser obedientes y cumplirlo. Dice el versículo número 13, 14 y 15. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió, permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y sabes, aquí el Señor Jesucristo nos toma esta frase y nos dice, esto es lo que más conviene. Y sabes, la obediencia es algo fundamental. Lo que nos conviene a todos los cristianos es ser obedientes a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Sabes, ser obediente de alguna manera nos permite a nosotros dar gloria a Dios, llevar adelante su propósito, su plan, y deberíamos esforzarnos para obedecer al Señor. Me detengo aquí, te hago una pequeña preguntita. ¿Qué necesitas hacer tú para cumplir el propósito por lo cual Dios te ha puesto aquí en la tierra? ¿Qué necesitas tú hacer hoy o durante esta semana para que puedas cumplir lo que Dios espera de ti? Aquí el Señor Jesucristo se tenía que bautizar, Juan el Bautista se está oponiendo, él no quiere, no se siente merecedor de ese tremendo privilegio, pero lo tenía que hacer. ¿Sabes por qué? Porque a veces la obediencia la tenemos que llevar adelante aunque no lo comprendamos del todo. Más adelante quizás vamos a comprender este asunto. Entonces, ¿qué hacemos? Damos pasos prácticos en la vida cristiana de obediencia, no tan solo teniendo buenas intenciones, porque no se trata nada más de decir, lo voy a hacer mañana, tengo la intención de hacerlo. No, vamos a obedecerlo, vamos a llevar adelante nuestra obediencia, incluso cuando provoque incomodidad, incluso cuando no sea del todo muy agradable para todos nosotros, ¿verdad? Necesitamos ser obedientes. El Señor Jesucristo le dice en el versículo número 15 a Juan, le dice, déjalo así por ahora, pues es conveniente que cumplamos todo lo que es justo ante Dios. Es importante entonces llevar adelante esto y redefinir nuestras prioridades, redefinir qué es lo más importante, qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos para vivir una vida que agrade a nuestro Dios. Hay una tercera enseñanza que puedo observar en el versículo número 16 y 17, y le pusimos así, lo más conveniente, número 3, experimentar la bendición de Dios. Y esta parte de la escritura es muy hermosa. Vamos a experimentar la bendición de Dios cuando somos obedientes, cuando definimos nuestra vida. Fíjate lo que dice el versículo 16 y 17. Y Jesús después fue bautizado. Y Jesús después que fue bautizado, subió enseguida del agua. Y en ese momento los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y se posaba sobre él. Sabes, experimentar la bendición del Señor nos va a traer bendiciones abundantes. Esa bendición que Dios nos da se refleja, se observa y creo que es muy interesante. Por ejemplo, la bendición de Dios te confirma por lo menos tres cosas. Te confirma la aprobación de Dios, te confirma el respaldo de Dios y te confirma las nuevas etapas que vas a tener que comenzar a vivir de ahora en adelante. Eso te confirma la bendición de Dios. Fíjate, por ejemplo, cómo dice en la escritura aquí en el versículo 17, dice, y se oyó una voz del cielo que decía,
Este es mi hijo amado. Me habla, ¿sabes de qué? De la aprobación de Dios. Me habla del respaldo de Dios y me habla de esas nuevas etapas que Dios está levantando en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabes? ¿De qué estamos hablando? Bueno, aquí en el versículo 16 dice que en el momento que él es bautizado, dice, le fueron abiertos los cielos. Parte de la bendición que tú vas a recibir cuando tú eres obediente a Dios, cuando tú te defines concretamente y de una manera clara, ¿sabes? Es que Dios te va a bendecir abriendo los cielos. Los cielos ya no van a ser de hierro para ti. Los cielos se van a abrir y vas a ver la bendición de Dios, cómo Dios te va a bendecir. Y luego dice la escritura, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. El Espíritu Santo viene sobre nuestra vida. Pero algo muy interesante en el versículo número 17, vamos a poder escuchar de una manera más clara la voz de Dios. Creo que esto es muy especial, creo que esto es muy hermoso. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi hijo amado. ¿Sabes de qué me habla? No tan solo de la voz de Dios, me habla del amor que Dios nos muestra, que Dios nos dice, que Dios nos valida cuando nosotros aprendemos entonces a ser fiel con Dios, a ser fieles con Dios, a obedecerles, haciendo todo lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos. Querido hermano, arrepiéntete. Querida hermana, arrepiéntete. Número 2, bautízate. Si no te has bautizado, hazlo. Sé obediente al llamado de parte de nuestro Dios. Y sabes, número 3, recibe las bendiciones que Dios tiene para tu vida, para tu corazón. Nos gustaría que nos pusieras un comentario y nos hicieras saber en qué aspecto vas en esta parte del devocional del día de hoy. Por ejemplo, puedes ponernos, pastor, estoy definiendo mi vida, me estoy poniendo ahora sí como una verdadera cristiana, me voy a definir bien con el Señor es mi Señor. Número 2, pastor, ahora estoy comenzando a obedecer más al Señor en estas áreas de mi vida donde antes la obediencia no se miraba tan firme. Estoy leyendo más la Biblia, estoy tratando de orar, estoy tratando de asistir, de congregarme fielmente en mi congregación, en mi iglesia. La obediencia es algo fundamental. O bien, a lo mejor ahora tú estás experimentando la voz de Dios, estás experimentando la bendición del Señor, estás mirando cuánto Dios te está amando, que te está cuidando, que te está dando todo lo que tú necesitas para seguir adelante. Ponos un comentario para poder leerte, para que toda la comunidad que estamos envueltos en este canal podamos leerte, podamos orar por ti y, sabes, nos podamos también animar para poder seguir adelante en nuestra vida diaria, en nuestra vida cristiana. Te mando un saludo, te mando un fuerte abrazo y muchísimas gracias por darnos este honor, este privilegio de poder acompañarte en tu lectura bíblica devocional del día de hoy. Te mando un abrazo. Bendiciones.